Bienvenidos al segundo bloque aquí en Pasaporte a la Nostalgia. Hoy hablando de la historia del Parque Caballero, un lugar que alberga muchos y lindos recuerdos para muchas personas. Hoy nos visita Carlos Monjoros, un reconocido historiador, y estamos hablando del tema de que Bernardino Caballero hereda, ¿verdad?, la propiedad. Y entiendo que a partir de que él se hace cargo de la propiedad, podríamos decir que comienza el desmembramiento de la misma. Creo que una de las primeras ventas que él hace fue a su oftalmólogo, al doctor Barbero, es así, ¿verdad? Sí, sí, que Barbero quería una gran porción. 6 hectáreas, creo, si no. Sí, porque Sí. justamente donde hoy se asienta justamente el edificio de la Piedad, donde está la Academia Paraguaya, Historia, está la Sociedad Científica y también las distintas dependencias en las manzanas aledañas de la Colindantes, dependencia. así, sí. Sí, de la Cruz Roja y de otras instituciones que creó este señor notable también. No, Como muy notable, sí. muy notable en todo sentido. Sí, sí. Sí, Que era oftalmólogo de Bernardino, sí. sí, totalmente. Tiempo después, Bernardino se casa con Julia Álvarez, ¿verdad? Con Julia Sí. Álvarez, y según la tradición, o sea, lo que se cuenta que él le propone a su segunda esposa convertir eso en un lugar de entretenimiento, algo así, es lo que se relata, lo que se conoce, ¿verdad? Sí, sí, porque era un lugar muy sociable. Sí, Cada cumpleaños de los hijos de Caballero se hacía ahí, se hacía con una gran fiesta sí, y reunía a gran parte de la sociedad en su cena. sí. Caballero también como un caudillo de la época recibía en esa zona a sus seguidores, a Sí, otros sí, sí, políticos. Y la población aprovechaba mucho también las piletas naturales Sí, sí, que sí. tenía. Sí, sí. Entonces, justamente eso también relata mucho Oleari en su diario íntimo, ¿verdad? Que hace poco salió, ¿verdad? Y Diario Íntimo de Oleari. Diario íntimo de Oleari, que Sí, salió, el primer tomo son como 16 o 18 tomos. sí. Sí, Salió el primero y en el cual él cuenta muchas tertulias que se tienen improvisadas que aparecen ahí mientras se bañaban. Dice que estaban de repente hacía calor y bueno, vamos a la Quinta Caballero. Y dice que entraban y ellos podían pasar sin que esté Caballero, ¿verdad? Y te cuenta que había gente que muy notable que se iba y se bañaba ahí. hasta un chorro, como se dice, tenían, ¿no? O sea, el famoso chorro caballero también existía ahí. Sí, en esa, O sea, en esa época la connotación de la palabra chorro no es la que tiene ahora, ¿verdad? O sea, literalmente Sí. era chorro por el agua, ¿verdad? Pero era Claro, famoso y sí. decía la tradición de que Bernardino Caballero todas las mañanas se bañaba en ese lugar y bueno, y que por eso la denominación de chorro caballero Sí, sin ninguna otra connotación, ¿verdad? Claro. Bueno, en 1912 fallece Bernardino y entiendo que a partir de ahí que la viuda es la que impulsa, o sea, ofrece a la intendencia, creo que Albino Mernes, el intendente de la época, la creación de un centro así de esparcimiento que lleva inclusive esa denominación como Parque Caballero, ¿verdad? Sí, Asunción empezaba a crecer Sí, y ya se preocupaban las autoridades de que tenga los famosos espacios verdes, ¿verdad? En esa misma época también se va a crear el Parque Caballero, ¿verdad? Que era el Parque Carlos Antonio López, que era el antiguo cementerio del Mangrullo. sí. También va a tener su creación en esa misma época. Sí, sí. En esa época ya había una costanera muy bonita con unos jardines. También se hace Obra del presidente Guyari, creo, de la época de Bruno Guyari, de la época como presidente, sí. Y también después se va a destacar también otro gran referente del Parque Caballero, que es el arquitecto Alfaro, ¿verdad? Que también hizo las escalinatas. La escalinata, sí. La escalinata. Entonces tenemos una Asunción con un paisaje muy agradable y con espacios verdes en vamos a decir, en sus puntos de circunvalación, vamos a decir. Sí. Y el Parque Caballero justamente coincide con el pedido de la familia de él y coincide dentro de ese plan, vamos a decir. Sí, claro. Justamente acá en unas anotaciones, ¿verdad? Que creo que en 1919 la municipalidad adquiere la propiedad y ese mismo año el arquitecto Miguel Ángel Alfaro es el que toma la idea de crear un espacio recreativo justamente con el nombre de Bernardino Caballero, ¿verdad? Sí, exactamente. Trasciende el nombre de Bernardino Caballero, queda
queda en el olvido el de Concepción Díaz de Bedoya, no se relaciona el sitio con Juana María del Aro. Hay que entender que Bernardino Caballero vivió 3 décadas más, le sobrevivió más de 3 décadas o Sí, cerca de eso a sí, sí, sí. Concepción Díaz de Bedoya, y su nombre se apropió del lugar, ¿verdad? Las otras generaciones ya no relacionaron al sitio con Concepción Díaz de Bedoya, Sí. aparte que estamos en una época que si bien ya era más liberal que las anteriores, las mujeres todavía no tenían el espacio Sí, que claro. hoy van a tener, ¿verdad? Entonces Sí, sí. era como que se les seguía sacando el protagonismo, y Caballero tenía un protagonismo demasiado pesado, ¿verdad? Entonces, No, hay que decir que era la figura dominante por mucho tiempo, ¿verdad? Sí, sí, no. y sí, y la influencia de él va a No, quedar, ¿verdad? increíble. Tengo acá, agrupé algunos hechos y fechas resaltantes relacionadas con el parque, ¿verdad? Por ejemplo, en 1921, el primer festejo oficial del Día del Árbol se da en el Parque Caballero. Ese dato conseguí gracias a una información de David Velázquez, Seifer, que en uno de sus Ajá, trabajos ajá. encontré esa información, inclusive con la foto de los festejos del primer Día del Árbol en el Parque Caballero, año 1921, ¿verdad? 21, sí. Sí. Y acá un detalle importante. ¿Vos de qué club sos, Carlos? Yo soy de Cerro. Cerro. Sí. ¿Vos de qué club sos? Luque. La primera cancha del Club Olimpia funcionó en el Parque Caballero. E inclusive uno de los hijos, en serio, uno de los hijos del general Bernardino Caballero era futbolista del Club Olimpia, Francisco Caballero Álvarez, Vamos a ver si toca que era militar y después combatió en la guerra del Chaco. Sí. Él era jugador del Club Olimpia y en esa época y el Club Olimpia utilizó el predio del parque hasta el año 1923. Mira. 1923. Y sí, se jugó uno de los primeros partidos con el Club Guaraní, se jugó. El primer partido oficial que se conoce es creo que es Olimpia Guaraní, que son Sí. los clubes más antiguos Sí. de la... Los Sí. dos fundados por William Pat. Sí. Exacto, por William Sí, Pats, sí. que también fundó el Bigua. Club Sajonia, también entiendo que Pats tuvo... Y puede ser, pero el Miguá sé que fundió, sí, Sí. y puede ser que el Sajonia, porque parece que justamente para que haya una competencia fundada en pares Sí. los clubes por disciplina. No, inclusive también el Club Nacional, uno de los campeonatos del Club Nacional se dio en el Parque Caballero, con un gol de penal inclusive. Hasta hay una foto, días pasados estuvo con nosotros acá Carlos Villagra, que es un historiador deportivo, fanático del Club Nacional. Gracias a él y a su archivo que tiene recorte de diario, no sé cómo tiene esa época impresionante, donde habla que el Club Nacional se consagra campeón en la cancha del Parque Caballero, con un gol de penal, así todo. Mira. No, sí. Y en el año 1934 se ordena la construcción de lo que sería la primera pileta olímpica del Paraguay. Y muchos jóvenes de aquella época aprendieron a nadar en esa pileta. De hecho, mi propia madre aprendió a nadar en ese lugar, ¿verdad? Que era un sitio concurrido de la familia y era una tradición aprender a nadar en la pileta del Parque Caballero. Sí. Y tuvo dos famosos profesores de natación, el argentino Patricio Celada Silva, el paraguayo, Patricio Celada Silva, el profesor Patricio Celada Silva, profesor del Colegio San José y otros de Miguá. Él era uno de los profesores, y el argentino Luis Perazo Galán, que también era profesor del Sajonia de natación. Ellos eran los que enseñaban natación en esa enorme pileta que lastimosamente hoy día está en pésimas condiciones. Está en pésimas condiciones. Y en 1958 comienzan los tradicionales Corzos de las Flores en el Parque Caballero. El Parque Caballero. También llegó a contar con un restaurante ahí en la década del 30. Y eso está Sí. mencionado en las obras de Alfredo Seyfried, en conversaciones político-militares, Sí. y que se reunían inclusive parte de la conspiración de las revoluciones posguerra del Chaco, esa revolución del 36 y la contrarrevolución del 37,
se tramaron en ese restaurante. En ese restaurante. Sí. Interesante Sí. saber eso, sí. Sí. Ya. Tiempo de irnos a la siguiente pausa y a la vuelta seguimos con más historias del Parque Caballero aquí en Pasaporte a la Nostalgia.